Existieron dos grandes engaños. El primero es aquel que la colectividad repite incesantemente, que Tin Tan terminó en la indigencia debido a su carácter disipado, a su falta de cautela y a que dilapidó su patrimonio en festividades. Esa narrativa resulta funcional, es sencilla de digerir y en su mayor proporción, carece de veracidad. El segundo engaño es más lúgubre, más personal, más despiadado. Se trata de la ficción que le presentaron a él, al individuo en sí. Durante sus últimos meses de existencia, mientras su cuerpo era sostenido por 5 dosis diarias de morfina, le aseguraban que se trataba de suplementos vitamínicos, que su recuperación era inminente, que el porvenir sería luminoso. Y él lo asimilaba porque anhelaba la esperanza, porque ese sujeto había transitado su vida prefiriendo el humor antes que la tragedia. Permanece atento porque hoy vamos a fracturar ambos mitos simultáneamente. La trayectoria del hombre que la figura de Cantinflas intentó eclipsar, del pachuco que instruyó a Benny Moré en la estética, del monarca que dominó la capital cubana con las manos vacías y retornó a suelo mexicano para perecer bajo idénticas circunstancias, sin capital y en la absoluta ignorancia de su estado. Esta es la crónica de Germán Valdés, Tin Tan, el talento que el pueblo cubano nunca desterró de su memoria y que el Estado mexicano jamás supo proteger. La demarcación de Ciudad Juárez en la tercera década del siglo no era una urbe común, era una cicatriz, un punto de fricción donde dos naciones colisionaban sin fundirse, donde la lengua era un híbrido anglo-hispano que no buscaba validación externa. Los pachucos eran la descendencia de esa fricción. Jóvenes que no encajaban en la pureza mexicana ni en la aceptación estadounidense, portando indumentaria desproporcionada de hombreras rígidas, calzado bicolor, cadenas extensas y sombreros de ala ancha. Poseían un dialecto propio que fusionaba el argot marginal con el inglés californiano. La estructura social los detestaba. Los tachaban de inmorales, de corruptores del léxico y traidores a la identidad nacional. Germán los idolatraba. Germán Genaro Gómez Valdés y Castillo nació el 19 de septiembre de 1915 en la metrópoli mexicana. Descendiente de un oficial aduanero que fue reubicado inicialmente en Veracruz y posteriormente en Chihuahua. El núcleo familiar sumaba 9 vástagos, 8 hombres y una mujer. 4 de aquellos consanguíneos terminarían convertidos en mitos. A los 19 años, Germán obtuvo empleo en la emisora XJ de Juárez. Inició desde lo más bajo, realizando labores de limpieza. Un día, el propietario Pedro Meneses le solicitó verificar un dispositivo de audio reparado. Germán supuso que la transmisión estaba cerrada. Comenzó a parodiar a los locutores estelares. Estaba saliendo al aire. La audiencia reaccionó con fervor. De empleado de mantenimiento pasó a ser la estrella en cuestión de jornadas. Medita un instante sobre este suceso. Un joven que limpia suelos, un canal de comunicación abierto por error, una población fronteriza que nadie valoraba. De ese caos surgió uno de los creadores más inmensos que la región latinoamericana ha gestado. En 1943, el artista Paco Miller arribó a Juárez buscando un talento cómico para su elenco. Lo presenció en la radio y lo vinculó de forma inmediata. Miller fue también quien le asignó el apelativo Tin Tan, derivado de un humorista del sur del continente que generaba ritmos con cristalería. Germán lo rechazó inicialmente, mas luego no pudo concebirse sin ese sello. El 5 de noviembre de 1943 realizó su apertura en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México junto a su aliado vital Marcelo Chávez, el hombre que lo escoltaría por un cuarto de siglo y más de 60 largometrajes. Aquí es donde Tin Tan se distancia de sus contemporáneos. Mientras Cantinflas basaba su gracia en la oratoria laberíntica, genial, sin duda, pero dependiente de la burocracia local y de una cadencia urbana específica, Tin Tan era multidimensional. Él cantaba, ejecutaba el mambo, el chachachá y el danzón con una fluidez que obligaba a los cubanos a cuestionar la procedencia de la rítmica de aquel mexicano. Dominaba instrumentos, modulaba registros vocales, creaba junto a cualquier intérprete que tuviera cerca. En 1967 realizó una prueba para Walt Disney y emergió como la voz en español de Baloo en la obra selvática. Para millones, el oso simplemente es Tin Tan. Entre 1946 y 1956 producía hasta 10 cintas anuales. Sus rodajes costaban poco y generaban dividendos millonarios en las salas de exhibición. Su realizador, Gilberto Martínez Solares, lo definió con precisión: era una eminencia en primer término,
el mismo en segundo, y Tintán nuevamente en tercero. Entonces, Cuba lo descubrió. Entramos en la fase vital de este análisis, porque el vínculo entre Tintán y la isla no fue una simple colaboración profesional, fue una comunión sanguínea, un reconocimiento de identidades compartidas. En agosto de 1950, el artista pisó La Habana por vez primera. En 1953 retornó para rodar casi íntegramente la producción titulada Tintán en La Habana, bajo la dirección de Solares y junto a la icónica Rosita Fornés, con partituras de Lecuona. En dicha obra, su rol llega al Tropicana y entona Piel Canela en compañía de Fornés. La vedette confirmó años después que, en una función real en dicho cabaret, Tintán se incorporó de forma improvisada a su coreografía sin ensayo alguno. La ejecución resultó impecable. Sin embargo, el núcleo de la conexión Cuba-Tintán reside en un hecho que la historia oficial ha omitido, algo que redefine la imagen de uno de los pilares de la música antillana. ¿Conoces el origen de la estética de Benny Moré? ¿Sabes de dónde proviene ese sombrero de ala ancha, la chaqueta de solapas exageradas, el calzado bitono y el bastón de mando? ¿Esa arrogancia escénica absoluta? Moré residió en México entre 1945 y 1951, precisamente el periodo en que Tintán dominaba la capital con su alter ego del Pachuco. La prensa cubana lo ratificó posteriormente. Fue en México donde Moré absorbió los ademanes y la indumentaria del Pachuco fronterizo, popularizados por actores como Tintán, a los que el sonero añadió su toque personal al regresar a la isla. La efigie del bárbaro del ritmo, la estampa que el pueblo cubano venera, tiene su génesis directa en el Pachuco de Chihuahua. Proviene de Tintán. Existen registros de sus actuaciones conjuntas en el Teatro Folies de México, un evento que los testigos calificaron de irrepetible. En 1951, en el filme El Revoltoso, quedó inmortalizado el dúo interpretando una pieza de Ernesto Duarte. Sus movimientos en esa escena siguen siendo referencia en las celebraciones de todo el continente. Allegados afirman que en La Habana pasaban madrugadas en el Tropicana improvisando hasta el amanecer. Los residentes habaneros lo integraron como propio. Mientras tanto, en México, Cantinflas procuraba que esa gloria fuera ignorada. La disputa entre Mario Moreno y Germán Valdés fue tangible y desigual. Moreno poseía lo que Valdés despreciaba: influencia política. Era cercano a la presidencia. En 1952, incluyó en su cine un mensaje de rechazo explícito hacia los pachucos. El medio artístico comprendió el destinatario. Nunca compartieron una escena cinematográfica. Se rumorea que Moreno saboteó la expansión internacional de Tintán mediante sus contactos. No existen actas, pero nadie en el gremio lo niega con certeza. Lo concreto es que Valdés jamás obtuvo una nominación al premio Ariel. 100 filmes, discografía extensa, doblaje histórico y 0 galardones oficiales. Martínez Solares lo lamentaba. A Cantinflas le fabricaron un premio, a nosotros nada. Pero mientras el reconocimiento oficial le daba la espalda, la riqueza fluía y Valdés la distribuía con una velocidad pasmosa. En su residencia de San Ángel desfilaban vehículos de lujo, Cadillacs de diversos modelos y tonalidades, un Porsche importado, un Ford Thunderbird. Su descendencia documentó al menos 10 unidades de alta gama. Poseía joyería fina que extraviaba y reponía con ligereza. Vestía textiles británicos exclusivos. En Acapulco era propietario de diversas embarcaciones, cada una con un destino trágico. Una se incendió por un error con combustible, otra se hundió tras un huracán. Ante la pérdida de un yate, su respuesta fue: ahora poseo un submarino. Encargó otra nave que falló en su prueba inicial. Sobre su capital, él mismo decía que a los amigos no se les podía cobrar. Su centro nocturno fracasó porque nadie pagaba la cuenta. Imagina a este hombre en 1955, en la plenitud de sus 40 años, con el cronómetro de la fatalidad ya en marcha. En 1959, la situación dio un vuelco drástico. Si era tan derrochador, ¿por qué intentó salvaguardar sus bienes? La clave fue Joe Money. Valdés, consciente de su desprendimiento, confió todo su patrimonio a este empresario estadounidense: inmuebles, inversiones y cuentas bajo el nombre de Money para evitar su propia generosidad. En 1959, Joe Money falleció en un siniestro aéreo. La prensa anunció que Tintán quedaba en la ruina, pues todos sus activos figuraban a nombre del difunto magnate.
Analiza la gravedad. Un hombre intenta proteger su futuro mediante un testaferro de confianza y este fallece, dejando los bienes en manos de herederos que reclamaron todo. Valdés carecía de documentos legales, solo tenía la palabra de un muerto. Las propiedades fueron embargadas. Para subsistir, tuvo que vender los derechos de sus futuras películas antes de filmarlas. El dinero no se fue en juergas, se lo devoró el sistema legal. En 1964 y 1965, el ente regulador de cine retuvo sus pagos para saldar deudas. En 1966 perdió su mansión y luego su casa de descanso. En 1969, sucedió lo impensable. En Acapulco, el hombre que una vez fue dueño de yates terminó en una celda por un documento bancario sin fondos de 13.000 pesos. El sujeto de los diamantes estaba preso por una suma menor. Tras unas horas, logró su libertad pagando una fracción. Abandonó el recinto en un modesto vehículo alemán, el único que conservaba. Se dice que condujo en un silencio absoluto, más expresivo que cualquier diálogo. En 1970 agotó sus últimos ahorros para financiar el Capitán Mantarraya junto a sus hermanos. Fue su resistencia ante el olvido. La obra no fue un éxito comercial, pero entonces surgió la dolencia física, cáncer de páncreas y una cirrosis irreversible. El diagnóstico fue fatal 8 meses antes del desenlace. Su esposa e hija decidieron ocultarle la verdad por amor. No querían que enfrentara la agonía de saberse en la quiebra y al borde de la muerte. Le aseguraron que padecía una hepatitis tratable. Para calmar sus dolores agudos, le administraban morfina bajo el engaño de que eran vitaminas potentes. Su familia relató que en el hospital hablaba de nuevos guiones, cantaba desde su lecho y planeaba su regreso al trabajo, confiando en la efectividad de sus vitaminas. Es desgarrador. El artista más completo de la región agonizaba bajo sedantes potentes, proyectando un futuro inexistente, en una habitación de hospital y con las arcas vacías. El 29 de junio de 1973, Germán Valdés falleció en la capital mexicana a los 57 años. Al revisar su herencia, solo hallaron una póliza de seguro mínima. Eso restó de los lujos, la fama y las noches de gloria. Su cónyuge fue tajante, no dejó moneda, dejó afecto. A su sepelio acudieron pocas personas, apenas 300. Sus hermanos trasladaron el féretro. Existe una imagen de Ramón Valdés, el icónico Don Ramón, visiblemente afectado cargando los restos del hermano que lo guió en la industria. Su tumba, adornada con figuras de Pachuco, permanece en San Ángel. Hoy existen monumentos en su honor en diversas ciudades. El reconocimiento llegó tarde. En Cuba, quienes lo vivieron lo consideran uno de los suyos. El Pachuco que bailaba como si hubiera nacido en el Vedado. Su vida demuestra que el genio no asegura el bienestar, que la bondad excesiva puede ser un lastre y que la historia oficial suele ocultar las verdades más crudas. ¿Crees que la industria aún tiene una deuda pendiente con su legado? ¿Debería profundizarse más en su vínculo con Benny Moré? ¿Habrías actuado igual que su esposa ante la inminencia del final? Expresa tu opinión en el espacio de comentarios, pues este es el debate que la narrativa oficial prefiere evitar. Suscríbete, activa las notificaciones y difunde esta crónica. Nos vemos en la próxima entrega.